Biografía de San Justino, mártir, año 165. No fue sacerdote, sino simplemente un laico, y fue el primer apologista cristiano. Se llama apologista al que escribe en defensa de algo, y Justino escribió varias apologías o defensas del cristianismo. Sus escritos ofrecen detalles muy interesantes para saber cómo era la vida de los cristianos antes del año 200 y cómo celebraban sus ceremonias religiosas. El mismo Justino cuenta que él era un samaritano, porque nació en la antigua ciudad de Siquén, capital de Samaria, ciudad que en su tiempo se llamaba Naplus. Sus padres eran paganos de origen griego y le dieron una excelente educación, instruyéndolo lo mejor posible en filosofía, literatura e historia. Durante algún tiempo se dedicó a estudiar la ciencia que enseñaban los que seguían la corriente llamada estoicismo, pero luego dejó esa corriente porque se dio cuenta que no le enseñaban nada seguro acerca de Dios. Un día que pasaba junto al mar, meditando acerca de Dios, vio que se le acercaba un venerable anciano, el cual le dijo: si quieres saber mucho acerca de Dios, le recomiendo estudiar la religión cristiana, porque es la única que habla de Dios debidamente y de manera que el alma queda plenamente satisfecha. El anciano le recomendó que le pidiera mucho a Dios la gracia de lograr saber más acerca de Él y le recomendó la lectura de la Santa Biblia. Justino se dedicó a leer la Santa Biblia y allí encontró maravillosas enseñanzas que antes no había logrado encontrar en ningún otro libro. Tenía unos 30 años cuando se convirtió y en adelante el estudio de la Sagrada Escritura fue para él lo más provechoso de toda su existencia. Algo que lo conmovía. El santo cuenta que cuando todavía no era cristiano, había algo que lo conmovía profundamente y era ver el inmenso valor con el cual los mártires preferían los más atroces martirios con tal de no renegar de su fe en Cristo, y que esto le hacía pensar: estos no deben ser criminales porque mueren muy santamente, y el Cristo en el cual tanto creen debe ser un ser muy importante porque ningún tormento les hace dejar de creer en él. Un método nuevo. Los paganos conocían poco el cristianismo porque había pocos escritos que defendieran nuestra santa religión. Y Justino se convenció de que muchos paganos llegarían a ser cristianos si leían un libro donde se les comprobara filosóficamente que el cristianismo es la religión más santa de la tierra. Y se convenció de que es una grave obligación de los que están convencidos de la santidad de nuestra religión tratar de animar a otros para que lleguen a pertenecer al cristianismo. A él le llamaba la atención aquellas palabras del libro del eclesiástico en la Santa Biblia: tener sabiduría y guardársela para uno mismo sin comunicarla a los demás es una infidelidad y una inutilidad. Por eso se propuso recoger todas las pruebas que pudo y publicar sus apologías en favor de la religión de Jesucristo. Ataviado con las vestimentas características de los filósofos, Justino recorrió varios países y muchas ciudades, discutiendo con los paganos, con los herejes y los judíos, tratando de convencerlos de que el cristianismo es la religión verdadera y la mejor de todas las religiones. La venganza de un adversario. En Roma, Justino tuvo una gran discusión filosófica con un filósofo cínico llamado Crescencio, en la cual le logró demostrar que las enseñanzas de los cínicos que no respetan las leyes morales son de mala fe y demuestran mucha ignorancia en lo religioso. Crescencio, lleno de odio al sentirse derrotado por Justino, dispuso acusarlo de cristiano ante el alcalde de la ciudad. Había una ley que prohibía declararse públicamente como seguidor de Cristo, y además en el gobierno había cierto descontento porque Justino había dirigido sus apologías al emperador Antonino Pío y a su hijo Marco Aurelio, exigiéndoles que si en verdad querían ser piadosos y justos, tenían que respetar la religión cristiana, que es mejor que las demás.
lo que Justino le decía a las autoridades. En sus famosos libros de apologías o defensa del cristianismo, nuestro santo les decía a los gobernantes de ese tiempo: ¿por qué persiguen a los seguidores de Cristo? ¿Por qué son ateos? No lo son. Creen en el Dios verdadero. ¿Por qué son inmorales? No. Los cristianos observan mejor comportamiento que las de otras religiones. ¿Por qué son un peligro para el gobierno? Nada de eso. Los cristianos son los ciudadanos más pacíficos del mundo. ¿Por qué practican ceremonias indebidas? Y les describe enseguida cómo es el bautismo y cómo se celebra la Eucaristía, y de esa manera les demuestra que las ceremonias de los cristianos son las más santas que existen. El diálogo final de Justino con el alcalde de Roma. Las actas que se conservan acerca del martirio de Justino son uno de los documentos más impresionantes que se conservan de la antigüedad. Justino es llevado ante el alcalde de Roma y empieza entre los dos un diálogo emocionante. El alcalde le pregunta: ¿cuál es su especialidad? ¿En qué se ha especializado? Justino responde: durante mis primeros 30 años me dediqué a estudiar la filosofía, historia y literatura. Pero cuando conocí la doctrina de Jesucristo, me dediqué por completo a tratar de convencer a otros de que el cristianismo es la mejor religión. Pregunta al alcalde: loco debe de estar para semejante religión, siendo usted tan sabio. Justino responde: ignorante fui cuando no conocía esta santa religión, pero el cristianismo me ha proporcionado la verdad que no había encontrado en ninguna otra religión. Pregunta al alcalde: ¿y qué es lo que enseña esa religión? Justino responde: la religión cristiana enseña que hay un solo Dios y Padre de todos nosotros, que ha creado los cielos y la tierra y todo lo que existe. Y su Hijo Jesucristo, Dios como el Padre, se ha hecho hombre para salvarnos a todos. Nuestra religión enseña que Dios está en todas partes, observando a los buenos y a los malos, y que pagará a cada uno según haya sido su conducta. Pregunta al alcalde: ¿y usted persiste en declarar públicamente que es cristiano? Responde Justino: sí, declaro públicamente que soy seguidor de Jesucristo y quiero serlo hasta la muerte. El alcalde pregunta luego a los amigos de Justino si ellos también se declaran cristianos, y todos proclamaron que sí, que prefieren morir antes que dejar de ser amigos de Cristo. Dice el alcalde: ¿y si yo lo mando torturar y ordeno que le corten la cabeza, usted, que es tan elocuente y tan instruido, cree que se irá al cielo? Responde Justino: no solamente lo creo, sino que estoy totalmente seguro de que si muero por Cristo y cumplo sus mandamientos, tendré vida eterna y gozaré para siempre en el cielo. Dice el alcalde: por última vez le mando: acérquese y ofrezca incienso a los dioses, y si no lo hace, lo mandaré a torturar atrozmente y haré que le corten la cabeza. Dice Justino: ningún cristiano que sea prudente va a cometer el tremendo error de dejar su santa religión por quemar incienso a dioses falsos. Nada más honroso para mí y para mis compañeros, y nada más deseamos que ofrecer nuestra vida en sacrificio por proclamar el amor que sentimos por nuestro Señor Jesucristo. Los otros cristianos que acompañaban a Justino gritaron que ellos estaban totalmente de acuerdo con lo que Justino acababa de decir. El martirio. Justino y sus compañeros, 5 hombres y una mujer, fueron azotados muy cruelmente y luego les cortaron la cabeza. Y el antiquísimo documento termina con estas palabras: algunos fieles recogieron en secreto los cadáveres de los mártires, les dieron sepultura y se alegraron de que les hubieran concedido tanto valor nuestro Señor Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Biografía de San Justino, mártir.